O sea, no murió y se quedó en la tumba, Señor, ahí esperando que la trompeta suene para que los muertos en Cristo resuciten primero y después nosotros los que hayamos quedado, sino que Él fue, oh Padre mío, las primicias de la resurrección. Él, oh Padre Santo, se levantó de la tumba el tercer día, así como, oh Padre mío, lo dijo a sus discípulos que lo iba a hacer, Señor. Y por ello es que hoy, mi Dios, tenemos esa esperanza divina, esa esperanza gloriosa que nos da a nosotros la seguridad de que nosotros también, Padre mío, un día partiremos, pero partimos con la esperanza de que cuando la trompeta suene, Señor, nosotros vamos, nuestros cuerpos van a ser levantados, mi Dios, y unidos, mi Dios, contigo en las nubes. Gracias, Padre. Esperamos ese gran día, esperamos ese día con gran ansia, Señor, porque sabemos que ese día, de ahí en adelante, mi Dios, tú enjugarás toda lágrima, quitarás toda tristeza, removerás toda maldad, Señor, y de ahí en adelante, mi Dios, nos santificarás y seremos santos por la eternidad y contigo viviremos por siempre. Gracias, Padre. Ahora bendícenos en tu palabra y en ella y a través de ella. Háblanos, te lo pido esta noche en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, amén y amén. Pueden tomar asiento. Bueno, tengo una pregunta nada más, quiero saber qué está pasando, ¿no? Este lado es el lado que todos están acá y este lado acá hay solo 3 personas. ¿Qué está pasando? ¿No se bañaron los de acá? ¿Qué pasó? Bueno, es solamente tenía esa duda, ¿no? Así es de que... Bueno, hermanos, este día vamos a estar en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 22. Si trajeron sus Biblias, por favor, ábranlas en Segunda de Crónicas, capítulo 22. Vamos a estar, hermanos, tocando un tema importantísimo para nosotros y nuestro caminar en la vida, ¿no? El tema de hoy es el peligro de una mala influencia espiritual. El tema de hoy es el peligro de una mala influencia espiritual. Es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Una de las cosas que podemos ver en la vida y a través de las Sagradas Escrituras, que muchas veces en el matrimonio, podemos decirlo de esta manera, tanto el hombre como la mujer pueden influenciar de manera positiva y de manera negativa. O sea, de las dos maneras, ¿no? Pueden influenciar de las dos formas. Podemos mirar en la vida del rey Salomón, el hombre más sabio de toda la tierra, ¿no? Fue su mente, fue influenciado y su mente se cambió y se desvió de la verdad. ¿Por qué? Porque las mujeres con las que él se casó le llevaron al error, ¿no? Entonces, las parejas, las 1000 mujeres que tuvo, nada más 1000, ¿verdad? Las 1000 mujeres que tuvo al final del día que terminaron desviándolo a él de la verdad. Bueno, ahí, hermanos, podemos ver que una mala decisión no solamente te afecta a ti que la tomaste, sino que afecta también a quienes, afecta a las futuras generaciones. Afecta a las futuras generaciones. Lo podemos mirar en la vida del rey Roboam. El rey Roboam, ¿qué hizo? Bueno, Roboam después de tomar el reino, y de que el pueblo se presentó delante de él y le pidió que le alivianara un poco la carga, que dijo Roboam, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque voy yo a hacer ¿qué? Voy a seguir el consejo no de los sabios, de los hombres mayores, sino de los jóvenes que son mis contemporáneos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Una mala decisión. Y esa mala decisión le costó que el reino de Israel se dividiera en 2 reinos. Y de ahí es donde comenzó el reino del sur y el reino del norte, ¿no? Y después, ¿quién vino? Vino Abdías. Vino Abdías, cuyo reinado fue breve y sin gran impacto espiritual. Después se levantó Asa, un rey que comenzó bien buscando a Dios, quitando ídolos y trayendo reforma, pero terminó mal, confiando más en los hombres que en Dios. Una mala decisión espiritual te lleva a la perdición, ¿no? Pero luego aparece Josafat,
un rey piadoso que buscó al Señor, enseñó la ley, trajo estabilidad espiritual al pueblo de Dios. Trajo estabilidad espiritual al pueblo de Dios. Pero aún él cometió errores graves, críticos también. ¿Por qué? Porque se alineó con la casa de Acab, o alineó su familia con la casa de Acab. O sea, una familia profundamente corrupta espiritualmente, y no solamente eso, sino que era una familia pagana, una familia idólatra, una familia adoradora de las cosas ocultas. Y ahí es donde entra Joram, hijo de Josafat. La casa de Joram, o sea, Joram fue casado con la hija de Acab, que al final del día terminó ¿qué? Terminó desviando, o sea, terminó desviando ¿a quién? Terminó desviando a Joram. Terminó desviándolo de una manera triste, ¿no? Y el día de hoy, en el capítulo 22, llegamos a Ocosías, su hijo. ¿Hijo de quién? Hijo de Joram. Ocosías no cayó, hermanos, en un solo día. Su vida fue resultado de una cadena de decisiones influenciadas y alianzas incorrectas que comenzaron generaciones atrás. Por ello te dije al principio que cuando el rey Salomón se desvió de la verdad, Dios le dijo a Salomón que iba a romper el reino de sus manos, lo iba a dividir. Dios llevó a cabo ¿qué? Llevó a cabo lo que le prometió a Salomón en el reinado de Roboam. Después miramos que Jeroboam toma el reino del norte, y al tomar Jeroboam el reino del norte, que es lo que comenzamos a mirar, las 10 tribus de Israel se comienzan a desviar y comienzan a adorar a un becerro de oro. Un becerro de oro. Y al adorar a un becerro de oro, entonces ahora podemos ver las consecuencias de una mala decisión espiritual. Ahí podemos mirar que no fue bueno lo que ellos hicieron. Y esa trayectoria siguió y continuó hasta llegar al rey Ocosías. Por ello, el tema de hoy nos lleva ¿a qué? Nos lleva al peligro de una mala influencia espiritual. ¿Por qué, hermanos? Porque la historia de los reyes de Judá nos enseña que una sola alianza incorrecta, una sola alianza incorrecta puede afectar muchas generaciones. Y una mala influencia puede anular una buena herencia. ¿Entiendes eso? Una buena o una mala influencia puede anular una buena herencia. Y lo que comenzó como una pequeña decisión en Salomón y Roboam terminó en destrucción en los tiempos de Ocosías. Por ello es que ahora veremos cómo esta verdad se manifiesta en la vida de Ocosías. Y cómo las malas influencias equivocadas pueden llevar a una caída inevitable. Escucha, inevitable si no se corrige a tiempo. Por ello entendamos algo, iglesia. Para nosotros es muy importante hacer ¿qué? Es muy importante tomar decisiones que honren a Dios. Decisiones que le den a Dios prioridad en cada una de las decisiones que tú hagas. Porque al final del día Dios va a honrar esa decisión, porque está basada no en tus sentimientos, no en lo que tú quieres, sino que está basada en la voluntad de Dios. Y Dios va a obrar a tu favor, y te va a cuidar, y te va a bendecir, y te va a abrir puertas que nunca jamás habían sido abiertas. Por ello,
tenemos que ser muy sabios, reconocer el peligro de una mala influencia espiritual, reconocer el peligro de aquello que nos puede alejar de Dios, de aquello que nos puede alejar de la verdad, de aquello que nos puede alejar de lo que Dios tiene planeado para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de bien y no de mal. O sea, los pensamientos que Dios tiene para nosotros son pensamientos de bien. Pero entiende, cuando nosotros quebrantamos las leyes, quebrantamos la ley de Dios y desobedecemos a Dios de una manera, o sea, de una forma deliberada, entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos sometemos al juicio de Dios. Y ahí es donde experimentamos el llanto y el quebranto, ¿no? Ahí es donde experimentamos el por qué, Señor, me está pasando esto a mí. Cuando al final del día las decisiones y consecuencias tomadas son nuestras. Y Dios no tiene más que seguir siendo Dios, seguir siendo santo. Y Él tiene que aplicar su santidad para entonces purificar a sus hijos, aquellos los cuales han sido llamados por su nombre. Así es que muchas veces cuando estamos pasando por el fuego, cuando estamos pasando por dificultades, cuando estamos pasando por problemas los cuales no podemos explicar, tenemos que entender que Dios nos está permitiendo esto en la vida para que aprendamos a depender de Él, aprendamos a caminar con Él y aprendamos a vivir para Él y solamente para Él. Amén. Eso nos lleva al primer punto. En el primer punto, hermanos, encontramos el peligro de un mal consejo. En el primer punto encontramos el peligro de un mal consejo. Y en el versículo 1 nos dice: los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor. Porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Cuando Ocosías comenzó a reinar era de 42 años y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. Para su perdición. Cuando Ocosías comienza a reinar, heredó un reino debilitado. Un reino debilitado por el juicio de Dios. El juicio de Dios. Joram se corrompió completamente y se desvió de la verdad. Abandonó los caminos del Señor. Joram miró en su padre Josafat un hombre de Dios. Joram miró en su padre un hombre que trajo reforma al reino del sur. Joram miró en su padre que estableció jueces en las diferentes ciudades, estableció sacerdotes desde el norte hasta el sur, y se encargó de que todos, absolutamente todos los de su reino escuchasen y aprendiesen la palabra de Dios. Ese fue el legado que dejó Josafat. Ahora entiende algo, y es muy importante para nosotros. El hecho de que Josafat haya sido un hombre de Dios no garantiza que su hijo también va a ser un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, hermanos, a cada uno de nosotros Dios nos ha dado libre albedrío. O sea, Dios nos ha dado capacidad mental para decidir si hacemos el bien o hacemos el mal. Pero está en nosotros, no está en nuestros padres, no está en la influencia de otras personas. Está en nosotros. Al final del día la decisión final la tomamos nosotros, no la toma nadie más.
Por ello no podemos incluso culpar al diablo, porque muchas veces la gente dice, oh, es que el diablo me trae, pero bien cortito, ¿no? Y mira que me da por todos lados. Pero en sí no es el diablo, son nuestras malas decisiones. Son lo que nosotros hacemos, son lo que nosotros decimos. Y al final del día necesitamos a alguien a quien echarle la culpa, pues el más fácil es el diablo, ¿no? A veces el diablo dice, tú me estás culpando a mí, yo ni tengo nada que ver con eso. Pero le echamos la culpa a él, ¿no? Y ahí es donde podemos entender. Por ello, cuando Ocosías comienza a reinar, heredó un reino debilitado por el juicio de Dios en el reino de Joram. Fíjate lo que nos dice el capítulo 21, versículo 16. Dice, entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes. Y subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey y sus hijos y a sus mujeres. Y lo que quedó más, no le quedó más hijos, sino solamente Joacás, el menor de sus hijos, que viene siendo Ocosías. Pero date cuenta aquí en el versículo 16. ¿Qué nos dice el versículo 16? Entonces Jehová hizo ¿qué? Despertó contra Joram la ira de los filisteos. De los filisteos. Qué triste, ¿no? Que Dios tenga que usar un Dios pagano para traer juicio a su pueblo. Para traer juicio a su pueblo. Qué triste eso, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos entender que Dios es un Dios santo, es un Dios justo, es un Dios puro, y Dios quiere que nosotros, sus hijos, caminemos en justicia, andemos en santidad y busquemos todos los días, aquello que le agrada al Señor. Por ello, antes de que Ocosías, también llamado, como podemos ver, a Joacás, subiera al trono, su padre Joram ya había llevado a Judá a un estado crítico. O sea, ya lo había llevado, digamos, a la ruina, pongámoslo de esa manera. Ahora, cuando Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes, podemos ver que mataron a todos los hijos de él, excepto al menor. Excepto al menor. ¿A quién? A Joacás, o sea, a Ocosías. Ahora, esto no fue casualidad, ¿entiende? Esto no fue casualidad. Recuerda que Dios le hizo una promesa a David. Dios le dijo a David que él iba a tener siempre lámpara en el reino de Judá. Siempre iba a tener alguien que se sentase en su trono. Aunque no digamos que sea el mejor, o quizá digamos que no es el más espiritual, pero igual es del linaje de David. Y Dios está cumpliendo su promesa. Está cumpliendo su promesa. En el versículo 4 del capítulo 21. En el versículo 4 del capítulo 21, ¿qué nos dice la escritura? Que dice que fue elevado pues Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, ¿qué hizo? Mató a espada a todos sus hermanos y también algunos de los príncipes de Israel. O sea, este fue el comportamiento de Joram. Pero podemos ver que no solamente le quitó la vida a sus hermanos, que la escritura misma, el Señor mismo le dice a él que eran más justos que él, sino que también introdujo la idolatría. Fíjate lo que nos dice el versículo 11 del capítulo 21 también. Nos dice, además de esto, hizo lugares altos en los montes de Judá e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos. Y halló amplio, y a ello impelió a Judá. Perdón por mi pobre lectura, ¿no? Y a ello impelió a Judá. Por eso Dios permitió, hermanos, que los invasores destruyesen la casa del rey Joram. Porque eso fue juicio de Dios. Fue juicio de Dios.
O sea, Dios trajo juicio sobre la casa de Joram, pero de la misma forma conservó la vida de uno de los hijos de Joram. Ahora, muchas veces nosotros no entendemos por qué Dios permitió que fuese el menor el cual se le salvase la vida. Pero podemos ver, deducir de lo que podemos entender. Muchas veces a medida que vamos creciendo, hermanos, vamos adoptando el carácter y la personalidad de aquellas personas que al final del día son una mala influencia para nuestras vidas. Son una mala influencia para nuestras vidas. En mis años de juventud, cuando era joven, yo tenía un muchacho que era mi mejor amigo. Y este muchacho lo mataron a una edad muy temprana. Pero murió a una edad muy temprana por el hecho de que se dejó influenciar por malas influencias. Ellos en una ocasión en el pueblo, en frente de la presidencia, donde está el palacio municipal del pueblo donde yo vivo, se hicieron los valientes en sus caballos, subieron por la presidencia, los escalones, hasta la parte de arriba, y entonces la policía, para desterrarlos a ellos, para que se fuesen, comenzaron a dispararles. Y al dispararles a ellos, pues entonces una de esas balas le atravesó el corazón a este joven. Entonces podemos ver que fue una mala influencia lo que le llevó a la muerte. Pero podemos ver también que la mano de Dios estaba haciendo ¿qué? Estaba trabajando en esta situación. Quizá los hijos mayores de Joram ya habían adoptado los caminos de los reyes de Israel. Quizá ya habían sido influenciados por su madre Atalía a ser de la misma manera idólatras. Y el más tierno, el más pequeño, era en el cual quizá había esperanza. O sea, no estaba aún, digamos, de esta manera tan corrompido, ¿no? Pero entendemos que Dios es soberano. Por ello es que Dios permitió a los invasores que destruyesen la casa a resultado de ello. Ahora, la muerte de los hermanos y el ascenso inesperado de Ocosías, lo podemos ver en el versículo 1. ¿Qué nos dice el versículo 1? Dice que los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor. O sea, lo hicieron rey porque no había más nadie a quien hacer rey. ¿Por qué? Porque los demás hermanos habían muerto en manos de los árabes. Los habían matado a todos ellos. Ahora, aquí hay una verdad muy importante. Ocosías no era el heredero principal porque la ley, por ley le pertenecía al reino, al primogénito, al mayor de los hijos de Joram. Pero como los mayores, todos los demás habían muerto, entonces el único que quedó con vida era él, y a él fue al que se le dio el reino. Es muy importante que entiendas esto, porque más adelante, en los versículos que siguen, vamos a mirar algo que su madre misma hace para poder tomar posesión del reino. O sea, por ley le pertenecía a los hijos de Ocosías. Pero ella, vamos a mirar más adelante, que les quita la vida a todos ellos para poderse posesionar como reina. Por ello, en Eclesiastés capítulo 9, versículo 11, nos dice la escritura: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Tiempo y ocasión acontecen a todos. O sea, todos nosotros vamos a tener oportunidades en la vida. Y en estas oportunidades que vamos a tener en la vida, hermanos, ya sea que tú
La agarres la oportunidad, tomes la oportunidad o la deseches. Pero igual podemos ver que la oportunidad, la ocasión que se presentó en la vida de Ocosías fue de tomar el reino, y tomó el reino. Tomó el reino y lo hicieron rey. Lo hicieron rey. Por ello, en el versículo 2 y 3 encontramos que una mala influencia, hermanos, espiritual es muy ¿qué? Es muy peligrosa. La influencia de su madre Atalía le aconsejaba que actuase ¿qué? Que actuase impíamente. Que actuase impíamente. Nos dice el versículo 3 del capítulo 22, dice: también él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba que actuase impíamente. Ahora, ¿quién era Atalía? ¿Quién era Atalía? Bueno, Atalía era hija de Acab, nieta de Omri, rey de Israel, como nos dice la Escritura, ¿no? O sea, podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 28, que Omri, dice, durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria, y reinó en su lugar, en lugar suyo, Acab su hijo. O sea, Omri era el padre ¿de quién? Era el padre de Acab. Muchas veces en las Escrituras vamos a encontrar que el autor, el que está escribiendo, no hace referencia directamente a los padres, o sea, a los padres, sino hace referencia a los abuelos o a los bisabuelos o a los tatarabuelos. O sea, como muchas veces podemos encontrar que cuando encontramos un buen rey del reino del sur de Judá, la referencia nunca es al padre del rey, es a David. Y dice, y anduvo en los caminos de David su padre. ¿Te das cuenta? En los caminos de David su padre, como podemos mirar acá, Atalía la refieren como hija de Omri, ¿no? Como hija de Omri. Ahora, Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová. También fue un rey pagano. Y a la verdad que ninguno fue como Acab, nos dice la Escritura. O sea, Acab sobrepasó a Omri, Acab sobrepasó a todos los demás. ¿Pero por qué sobrepasó a todos los demás? Por la esposa, por Jezabel. Porque la esposa fue para él una mala influencia. Era una fenicia, o sea, era descendiente de los filisteos. ¿Te das cuenta? Y como descendiente de los filisteos eran conocidos por su idolatría, por su manera de adorar. Tenían muchos dioses. Y tenían muchos sacerdotes, hacían muchos sacrificios humanos, sacrificaban muchos niños. Y acá fue influenciado por ella, y al final del día terminó caminando por el mal camino y categorizado en las Sagradas Escrituras como uno de los peores reyes de Israel. Uno de los más malos de todos. Atalía representa ¿qué? Atalía representa idolatría. Atalía representa influencia corrupta. Atalía rechazó, o sea, representa el rechazo total a Dios. Eso es lo que representa Atalía, ¿te das cuenta? Ocosías no solo heredó el trono, sino que heredó una influencia espiritual corrupta dentro de su propia casa. Dentro de su propia casa, directamente de su propia madre, ¿te das cuenta? O sea, todo lo que este hombre todo lo que este hombre llevaba era las de perder, digámoslo de esa manera. Llevaba las de perder. Pero igual al final del día no vamos a justificar sus acciones. ¿Por qué razón no vamos a justificar sus acciones? Porque entendemos que cada una de las decisiones tomadas por nosotros en la tierra son nuestras y de nadie más. Tú puedes venir y me puedes decir a mí que haga esto y aquello, pero está en mí si lo quiero hacer o no lo voy a hacer. Nadie se puede forzar en nosotros. Por ello, la corrupción comenzó, ¿en dónde? Comenzó en Segunda de Crónicas, capítulo 18, versículo 1. Es donde comenzó esta corrupción. Esta corrupción comenzó cuando Josafat, nos dice la Escritura, que tenía riquezas y gloria y en abundancia, y contrajo parentesco con
Acab, o sea, uno de los reyes más impíos y más paganos que se conocieron en esos tiempos. Contrajo parentesco. Aquí comenzó todo, iglesia. Una alianza política se convirtió en una corrupción espiritual generacional. O sea, esa mala influencia siguió a Josafat, siguió a Joram, ahora le está afectando a Ocosías y así sucesivamente. Vamos a mirar más adelante cómo la mala decisión de Josafat definitivamente afectó toda su casa. Toda su casa. En segunda de Crónicas, capítulo 21, versículo 4. Si lees conmigo, nos dice la escritura: fue elevado pues Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Y cuando comenzó a reinar era de 30 años, era de 32 años, y reinó 8 años en Jerusalén. Y nuevamente, y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Lo que comenzó como una alianza terminó en matrimonio, luego en idolatría y finalmente en destrucción. Finalmente en destrucción. Ocosías vivió una vida corta como resultado de malas decisiones. En el versículo 2 nos dice que reinó 1 año en Jerusalén. Era de 42 años y reinó 1 año, quiere decir que murió cuando tenía 43 años. Cuando tenía 43 años. Ahora podemos ver que su reinado fue breve. Su impacto fue negativo y el resultado final fue ¿qué? Consecuencia directa de su mal camino. De su mal camino. Por ello, una mala influencia tanto te puede llevar a la destrucción como te puede desviar del buen camino. Por ello, la historia de Ocosías nos enseña ¿qué, hermanos? Nos enseña que si no rompemos ciclos espirituales incorrectos, los heredaremos y los empeoraremos. ¿Entiende eso? O sea, esta historia, aunque es corta, son nada más 12 versículos. 12 versículos. 12 versículos, hermanos, que nos hablan a nosotros volúmenes. ¿Por qué razón? Porque podemos ver el resultado de cuando no escuchamos la voz de Dios, seguimos nuestros sentimientos, tomamos decisiones equivocadas y al final del día tenemos que vivir con las consecuencias de nuestra mala decisión. Lo triste del caso es que la decisión tomada la decisión que nosotros tomemos, no solamente me va a afectar a mí, sino que va a afectar a los que están alrededor mío. Va a afectar a toda mi familia. Y al final del día va a afectar a la familia de mi familia. O sea, va a afectar a mis nietos y los hijos de mis nietos. Como podemos ver aquí en las Sagradas Escrituras. Por ello, no todo consejo sabio, aunque venga de alguien cercano, es bueno. ¿Entiende? No todo consejo sabio, aunque venga de alguien cercano, es bueno. Si no se alinea con las Sagradas Escrituras y la palabra de Dios nos confirma que lo que vamos a hacer es de Dios y que Dios pone su sello de aprobación, entonces nos podemos mover con seguridad entendiendo que Dios está obrando. Está obrando para bien. Hay influencias que parecen normales, pero te alejan de Dios. Te alejan de Dios. Dirás tú, es que es un buen amigo, es una buena amiga. No van a la iglesia, pero son buenas personas. O sea, ellos no están en problemas, no están en drogas, no están en alcoholismo, no están en nada de estas cosas. O sea, son personas comunes y corrientes. Y dices tú, bueno, yo me puedo relacionar, puedo vivir con ellos, puedo convivir con ellos, puedo hacer todas estas cosas con ellos.
Pero si no te das cuenta, poco a poquito van influenciando tu vida y al final del día vas a terminar siendo como ellos. O sea, Jesús le dice al Padre, Señor, no los saques del mundo, porque están en el mundo. Pero no dejes, dice el Señor, no dejes que el mundo los influencie, o sea, les cambie su mente, les cambie su perspectiva. Eso lo encontramos en Juan capítulo 17, cuando Jesús está orando al Padre. O sea, eso es lo importante de todo, ¿no? Estamos en el mundo, tenemos que ser la sal de la tierra, tenemos que ser la luz del mundo, tenemos que brillar para Jesús, pero tenemos que ser sabios con quienes nosotros nos relacionamos. No quiere decir que no le vamos a hablar a la gente, tenemos que hablarle a la gente para que la gente conozca de Jesús. Pero también tenemos que ser sabios en de qué forma nos vamos a relacionar con ellos. Lo que nos lleva al segundo punto. En el segundo punto, relaciones incorrectas que conducen a la destrucción. Relaciones incorrectas que conducen a la destrucción. Y lo vamos a mirar de los versículos 5 al 6. En el versículo 5 dice, y él anduvo en los consejos de ellos. Y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, contra Hazael, rey de Siria, a Ramoth de Galad, donde los sirios hirieron a Joram. Y volvió para curarse en Jezreel de las heridas que le habían hecho en Ramoth, peleando contra Hazael, rey de Siria. Y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, para visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque allí estaba enfermo. Allí estaba enfermo. ¿En dónde más encontramos esta misma película? ¿Dónde más encontramos esta película? ¿En qué otro personaje encontramos la misma escena? La misma escena. ¿En quién? En el abuelo de Ocosías. En Josafat. ¿Te das cuenta? Es la misma escena, es el mismo ejemplo. Dirías tú, bueno, a mi abuelo le fue mal porque era Acab también su abuelo, ¿no? A mi abuelo Josafat le fue mal con mi abuelo Acab. E incluso mi abuelo Acab murió en la pelea por tratar de conquistar a Ramoth de Galad. Dirías tú, bueno, es una lección aprendida, ¿no? No voy yo a hacer lo mismo. Pero podemos ver que vuelve y hace exactamente lo mismo, ¿no? Hace lo mismo. Y por consejo de ellos nos dice que fue a la guerra. O sea, cuando la casa de Acab le habló a él, o sea, Joram, hijo de Acab, le habló a Ocosías, le dice, y a Atalía también le dijo lo mismo, ¿no? Hey, ¿sabes qué? Tienes que ir con mi hermano, tienes que ir a pelear para conquistar a Ramoth de Galad. Y Ocosías escuchó ¿qué? Escuchó el consejo de ellos. O sea, el consejo de la familia. El consejo de Joram, rey de Israel, y el consejo de Atalía, hermana de Joram, y el consejo de toda la casa de Israel. Y siguió y fue a la guerra. Fue a la guerra. Por ello, las relaciones equivocadas te llevan a decisiones equivocadas. ¿Entiende eso? Se unió a Joram, rey de Israel. ¿Por qué? Porque era del linaje de Acab. ¿Y qué era Joram de él? Era su tío. Era su tío. Entonces, si tu tío viene y te dice, hijo, sobrino, ¿me acompañas a la guerra? Y la mamá, hijo, tienes que acompañar a tu tío a la guerra. O sea, ¿para dónde me hago? ¿Qué fue lo que hizo él? Cedió. Y como cedió, podemos ver que esta mala decisión le abre las puertas para la destrucción. Le abre las puertas para la destrucción. Se involucró en guerras que no le correspondían. Terminó en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Cayó en la misma trampa que su abuelo Josafat. Fíjate lo que nos dice el capítulo 18, versículo 1.
Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia y contrajo parentesco con Acab. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía. Y le persuadió, escucha, le persuadió que fuese con él contra Ramón de Galad. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramón de Galad? Y él respondió: yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. O sea, quiso quedar bien con Acab. Ocosías hasta cierto punto está en una situación un poquito más difícil, porque Ocosías ahora está siendo influenciado por la familia, está siendo influenciado por el tío, por Joram, rey de Israel, está siendo influenciado por Atalía, su madre, que es hermana de Joram. Y por ello es que podemos mirar que la decisión de Josafat, hasta cierto punto él tenía control y hubiese fácilmente podido decir no, pero no lo hizo, y a razón de ello podemos mirar la situación que se le ha presentado a Ocosías, que es una situación muy, muy difícil. Lo que nos lleva al tercer punto. En el tercer punto que encontramos, Dios permite consecuencias por decisiones incorrectas. Dios permite consecuencias por decisiones incorrectas. Y en el versículo 7 dice: pero esto venía de Dios. ¿Te das cuenta? Esto venía de Dios para que Ocosías fuese destruido viniendo a Joram, porque habiendo venido salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi, al cual Jehová había ungido para que exterminara la familia de Acab. Y haciendo juicio Jehú contra la casa de Acab, halló a los príncipes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocosías, que servían a Ocosías, y los mató. Y buscando a Ocosías, el cual se había escondido en Samaria, lo hallaron y lo trajeron a Jehú y le mataron y le dieron sepultura, porque dijeron: es hijo de Josafat, quien de todo su corazón buscó a Jehová. Y la casa de Ocosías no tenía fuerzas para poder retener el reino. No tenía fuerza. O sea, Dios no ignora nuestras malas decisiones. No las ignora. Él permite consecuencias en la vida de aquellos que deliberadamente ignoran la verdad, ignoran la palabra de Dios. Dios ya había determinado juicio sobre la casa de Acab. O sea, ya Dios lo había determinado. ¿Por qué? Porque Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y Dios le envía un profeta a Acab para advertirle del peligro, o sea, del juicio que venía sobre de su vida. Fíjate lo que nos dice Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 1. Dice en el versículo 1 de Segunda de Reyes 9: entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos, toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramón de Galad. Cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi. Y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite, derrámala sobre su cabeza y di: así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Fue pues el joven, el profeta, a Ramón de Galad. Cuando él entró, he aquí los príncipes del ejército que estaban sentados. Y él dijo: príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú dijo: ¿a cuál de todos nosotros? Y él dijo: a ti, príncipe.
Y se levantó y entró en casa, y él entró, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: así dijo Jehová, Dios de Israel: yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue, escucha, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, así al siervo como al libre en Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, como la casa de Baasa, hijo de Ahías, y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel. No habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. O sea, Dios ya había profetizado la destrucción de la casa de Acab. Dios envió a los sirios y le quitaron la vida a Acab. Pero Acab tenía descendencia. Y la descendencia de Acab igual también estaba bajo el juicio de Dios. Y todos y cada uno de ellos, a razón de las malas decisiones de su padre, de no seguir a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todo su ser, ahora todos ellos tienen que pagar los platos rotos. Todos tenían que pagar lo que hicieron. Joram, de Judá, hijo de Josafat, se casó con Atalía, hija de Acab, y le nacen hijos e hijas. Ahora Joram, rey de Israel, es hermano de Atalía, como ya te lo había mencionado, y Ocosías es hijo de Atalías, lo que lo hace a él sobrino. ¿De quién? Sobrino de Joram. El juicio de Dios había sido enviado sobre la casa de Acab, y porque se alineó con los que Dios iba a juzgar, terminó siendo parte del juicio. Parte del juicio. En una ocasión escuché una historia de una madre que crió a su hija en los caminos del Señor. Su hija fue una excelente hija hasta que comenzó el high school, hasta que comenzó la secundaria. Cuando comenzó la secundaria, se comenzó a relacionar con amigas rebeldes que les encantaba desafiar la autoridad de sus padres. Se salían a deshoras de la noche y no regresaban hasta por la madrugada. Y esta joven que creció en los caminos de Dios fue influenciada por la verdad. Su madre todos los días le decía: hija, no te juntes con estas jóvenes, no vayas con ellas. Hasta que un día ella le dijo a su madre: mamá, si Dios fuese en el carro, yo no me subiría al carro. Es más, si quieres, dice, si quieres que Dios vaya con nosotros, que se meta en el maletero, porque iban a salir esa noche. Esa fue lo que ella le pidió a su madre. Dice: si quieres que Dios vaya con nosotros, no puede ir con nosotros en el carro, tiene que meterse en la parte de atrás en el maletero. Esa noche, mientras ellas iban a la fiesta, vino un carro, le chocó por el lado, destruyó todo lo que es la parte de la cabina donde ellas iban sentadas. Todas, absolutamente todas ellas murieron esa noche. Mas la parte de atrás del maletero del carro quedó intacta, como que si nada le hubiese pasado. Como que si nada le hubiese pasado. Porque a lo que ella le pidió a su madre, que si quería enviar a Dios con ella, que lo metiera en el maletero. Ahí donde Dios iba, nada pasó, digámoslo así. Pero ahí está la razón. Cuando se deja a Dios, cuando se olvida de la verdad,
cuando se olvida de las promesas, cuando se camina en nuestras propias fuerzas, cuando se toman nuestras propias decisiones, al final del día no podemos darnos la vuelta y decirle a Dios, ¿por qué permitiste esto en mi vida? Porque la decisión no fue de Dios, fue nuestra. Fue nuestra. El juicio de Dios había sido enviado sobre la casa de Acab. Y Ocosías pereció porque se alineó con la casa de Acab. Como nos dice en el versículo 8, ¿no? Y haciendo juicio Jehú contra la casa de Acab, halló a los príncipes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocosías que servían a Ocosías y los mató a todos. Los mató a todos. Por ello, hermanos, la lección es que cuando te unes con lo que Dios está juzgando, participas del juicio y de sus consecuencias. De sus consecuencias. Cuando las decisiones no llevan al lugar, cuando las decisiones nos llevan al lugar equivocado, ni el escondite más seguro puede evitar el juicio de Dios. Porque en el versículo 9, ¿qué nos dice? Buscando a Ocosías, quien es Jehú, que venía a destruir, ¿qué? A destruir la casa de Acab. Buscando a Ocosías, el cual se había escondido en Samaria, lo hallaron y lo trajeron a Jehú y le mataron y le dieron sepultura porque dijeron, es hijo de Josafat, quien de todo su corazón buscó a Jehová. Y la casa de Ocosías no tenía fuerza para retener no tenía poder para retener el reino. O sea, el problema no era dónde te escondes. El problema no es dónde te escondes. El problema es la desobediencia. Porque el mismo salmista dice, Señor, si voy a lo más alto de los cielos, ahí estás tú. Si voy a lo más profundo del mar, ahí estás tú. Si voy al Seol, ahí estás tú. O sea, no hay lugar donde yo me pueda esconder de tu presencia. No hay lugar donde nosotros nos podamos esconder de la presencia de Dios. Por ello, tenemos que entender que lo único que nos da a nosotros la seguridad, la protección y la bendición es nuestra obediencia a Dios. Es lo único que nos da la seguridad. Cuando te unes a lo que Dios está juzgando, participas en sus consecuencias. Y no todo lo que parece oportunidad, hermanos, es bendición. No todo. Muchas de las veces tenemos que decir no. Aunque parezca que diga, esto lo he estado esperando por años. Esto lo he estado esperando por años. Pero es que es alto, rubio, de ojos azules. Y tiene unos músculos que, cuando los miro, caramba, se me hace el corazón pedacitos. Ahora entiende, iglesia. No es necesariamente lo que Dios tiene para ti. Lo que nos lleva al punto 4. Queremos terminar 12 versículos. En el punto 4 encontramos el vacío del liderazgo espiritual trae caos. El vacío del liderazgo espiritual trae caos. Y lo miramos de los versículos 10 al 12. En el versículo 10 dice, entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, que dice, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Toda la descendencia. No estamos hablando de uno, de dos, ni de tres. Estamos hablando de todo. O sea, en su corazón estaba el acabar con todo. Atalía aprovechó la ocasión de la muerte de su hijo para tomar el poder. Para tomar el poder. Pero no sin derramar sangre, o sea, exterminó a toda la descendencia real. Acabó con todos, absolutamente con todos. Y recordemos que Atalía era hija de ¿quién? Era hija de Acab, era hija de Jezabel. Y fue entregada a Joram, rey de Judá, como esposa. Por lo tanto, quiere decir que los hijos de Ocosías eran ¿qué? Eran sus nietos. Eran sus nietos. O sea, quiso y se propuso en el corazón terminar con absolutamente todos. Hay que tener mucho cuidado cuando las decisiones que hacemos hoy nos pueden afectar el día de mañana.
Años antes el rey de Judá, Josafat, casó a su hijo Joram con la hija de Acab y Jezabel, con la esperanza de hacer una alianza con esos líderes malvados y apóstatas, y ahora podemos ver que la casa de Acab vino e influenció la casa de Josafat y terminó con la casa de Acab. ¿Por qué? Porque el mal siempre va a venir a terminar, o sea, a exterminar lo bueno que Dios está haciendo en la vida de una familia. Pero eso es cuando nosotros le abrimos las puertas, ¿te das cuenta? Eso es cuando nosotros le abrimos la puerta. Ninguna persona en la historia, sagrada o secular, tiene un trasfondo más negro o espantoso que Atalía, nuera de Josafat, que era un rey piadoso. Tú lees en las Sagradas Escrituras y cada vez que escuchas la palabra Jezabel, cada vez que escuchas la palabra Atalía, se relaciona con ocultismo. Se relaciona con lo oculto, con la maldad, con lo malo. Fíjate lo que dice en el versículo 11, pero Josabed, hija del rey Joram, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabed, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de ¿quién? Era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. Reinaba en el país. Ahora, ¿te imaginas qué clase de mujer era esta? Tener corazón para quitarle la vida a sus propios nietos. O sea, exterminar completamente toda la descendencia de Ocosías. Podemos ver que la mano de Dios usó a Josabed para salvar a este niño, a Joás, con el fin y el propósito de mantener la luz que Dios le prometió a David en el reino de Judá. O sea, Dios no retarda sus promesas. Lo que Dios dijo que iba a hacer, lo cumple. Y de una manera u otra, Él va a preservar linaje para el reino de Judá. Y lo podemos mirar acá. ¿Por qué? Porque esta mujer, de la misma manera que el diablo se propuso en su corazón quitarle la vida a Jesús, esta mujer se propuso en su corazón exterminar el linaje del reino de Judá. Y al exterminar el linaje del reino de Judá, automáticamente termina con la promesa de Dios. Y al terminar con la promesa de Dios, entonces quiere decir que ahora no hay linaje para la descendencia del Mesías. No hay linaje. Si el diablo se propuso en su corazón terminar con el Mesías, o terminar con Jesús. Eso fue lo que se propuso en su corazón, y él cree que lo logró, pero no lo logró, sino al contrario, simple y sencillamente lo venció en la cruz, y al vencerlo en la cruz, ahora le quitó todo lo que eventualmente nosotros los hombres le dimos a él. Le dimos el poder del mundo entero, y ahora Jesús se lo quitó de las manos. Se lo quitó de las manos en la cruz del Calvario. Él lo tenía clavado en la cruz, pero sin darse cuenta, esa cruz lo que le estaba era pagando. ¿Por qué? Pagando por el precio y el pecado de nosotros los hombres. Estaba pagando con su sangre por nuestros pecados, por lo que nosotros habíamos hecho. Y Atalía acá se había propuesto en su corazón eliminar ¿qué? Eliminar la línea genealógica del Mesías. Pero podemos mirar que nuevamente Dios preservó a uno de los hijos de Ocosías para el reino de Judá. Entonces, ¿qué podemos ver acá, iglesia? Lo que podemos ver acá, que la historia de Ocosías nos deja una advertencia clara. Una advertencia clara. Tu destino espiritual
está profundamente conectado con tus influencias. Nuevamente te repito, y esto es para concluir. Tu destino espiritual está profundamente conectado con tus influencias. Se está conectado con aquellos o con aquellas personas con las cuales tú te relacionas. O te van a acercar a Dios o te van a alejar de Dios. Lo podemos mirar en la historia y en la vida del rey Joram, en la vida del rey Ocosías. O sea, es un gran ejemplo bíblico para nosotros. Algo que nos debería de servir como base, hermanos, para mirar lo que puede pasar cuando hacemos malas decisiones. Ahora entiende, no fue falta de oportunidad, sino fue una mala decisión. No fue ignorancia, fue una mala dirección. No fue debilidad, fue una influencia incorrecta. Ahora escucha esta gran verdad. Las malas compañías no solo pervierten las buenas costumbres, pueden destruir un propósito entero. O sea, el propósito que Dios tiene para tu vida. Pueden destruirlo completamente. Pregúntate hoy, ¿qué está influenciando tus decisiones? ¿Qué está influenciando mis decisiones? ¿Qué es lo que nos está influenciando? ¿Nos está influenciando hacia el camino de la verdad o nos está influenciando hacia el camino del error? ¿Qué es lo que está pasando en nuestras vidas? ¿Qué es lo que el Señor nos ha enseñado esta noche? ¿Qué es lo que hemos aprendido acerca de tomar una mala decisión? De asociarse con personas que no aman a Dios, con personas que literalmente se rebelan en contra de la voluntad de Dios. Por ello, decide hoy rodearte de personas que te acerquen a Dios y aléjate de aquellos que te alejan de Dios. El ejemplo que hemos visto esta noche en las Escrituras nos debería de servir a nosotros, no solamente para hacer un autoanálisis, para examinarnos nosotros, para mirar dónde estamos, si estamos haciendo lo que le agrada a Dios o si estamos actuando en emociones o si estamos actuando simple y sencillamente por el hecho de que esto es lo que yo creo que es lo correcto. Porque al final del día, quiero que sepas que nuestras decisiones, si no son pasadas por las Sagradas Escrituras, nos van a llevar al error. Y como a Ocosías nos va a causar la muerte. Como a Ocosías y como a Joram nos vamos a terminar literalmente desviados de la verdad. Y el legado que nosotros vamos a dejar va a ser que comenzó bien, pero terminó mal. Y no queremos ese legado. Queremos decir, como dijo Pablo, he peleado la buena batalla. He terminado la carrera. Ahora solo me queda ¿qué? La corona de justicia. Así es de que, hermanos, tenemos que tener los ojos puestos en el Señor. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Padre, te doy gracias, mi Dios. Porque, oh mi Dios, aunque ha sido fuerte este mensaje y directo al corazón, y a muchos de nosotros esta noche nos ha incomodado, Señor. Porque, oh Padre mío, hasta cierto punto quizá nos sintamos como que nos estás juzgando. Quizá, oh Padre mío, nos sintamos como que, ¿para qué vine esta noche? Si lo único que he recibido, Señor, ha sido reproche. Pero en sí no es ese el mensaje, Señor. El mensaje que tú nos has traído esta noche, oh Padre, es para que aprendamos del ejemplo que nos has dado en la vida de esos dos reyes, Padre.
que al final del día, oh mi Dios, tuvieron la oportunidad, mi Dios, de caminar en el camino del bien. Pero, oh mi Dios, sus decisiones y las malas influencias los llevaron, Padre mío, al error, y eventualmente ambos terminaron muertos y alejados de ti, Señor. Siguiendo, oh Padre Celestial, aquello que nos garantiza el infierno, y no siguiendo aquello que nos garantiza la eternidad en el cielo, que es tu palabra a ti, Señor. Por ello, esta noche, gracias, Padre. Gracias, mi Señor Jesús, porque nos trajiste y estábamos aquí para escucharte. Ayúdanos, Padre mío, a tomar tu palabra como ese bálsamo, mi Dios, que nos unge, oh Padre Celestial, y que nos abre, oh mi Dios, el camino a la vida eterna. Y nos ayuda, oh mi Dios, a corregir nuestra vida y a caminar en santidad y verdad. Te honramos y te bendecimos, y esta noche te glorificamos. En el nombre de Jesús.